especialmente dedicado a los más chocolateros, entre los cuales yo me incluyo. Es el coulant de chocolate, sin gluten, senza glutine. Iniziamo! Bien, pues para preparar nuestros coulant vamos a necesitar 25 gramos de harina de arroz. Yo uso marca Hacendado, de Mercadona. 25 gramos de maicena. 170 gramos de chocolate negro para fundir. Yo uso la marca Nestlé, que ya sabéis que es certificada sin gluten. 150 gramos de mantequilla sin lactosa. 65 gramos de azúcar granulada y 4 huevos a temperatura ambiente. Para este postre yo os recomiendo estas flaneras de aluminio que yo he comprado en Mercadona, y con estos ingredientes tendremos para unas 6 unidades aproximadamente. Vamos a empezar. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que en un cazo vamos a colocar nuestra mantequilla y vamos a esperar a que hierva. Una vez que empiece a hervir, la apartaremos y agregaremos el chocolate, así, a fuego medio, medio alto, en el 7 más o menos, y cuando empiece a hervir, apartamos y agregamos el chocolate. Bueno, pues ya veis que está empezando a hervir, la vamos a apartar, la ponemos aquí, en un ladito, y agregamos el chocolate. Ahora se trata de estar removiendo bien hasta que el chocolate se funda en la mantequilla. Así, poquito a poco. Empezamos a remover bien hasta que todo el chocolate quede perfectamente fundido. Así. Bueno, pues como veis ya hemos cogido para mezclarlo bien el chocolate fundido con la mantequilla, las varillas manuales, que es lo que vamos a usar hoy. Y una vez que ya lo tenemos, lo pasamos a un bol. Vamos a pasar al bol la mantequilla con el chocolate, así. Ahora vamos a ir añadiendo los 4 huevos y vamos a ir batiendo, así, uno a uno. Agregamos un huevo y batimos, agregamos el siguiente y batimos, así con los 4 huevos. Así ya tenemos batidos los 4 huevos en el chocolate y la mantequilla. Y ahora vamos a ir añadiendo el azúcar, así. Los 65 gramos de azúcar, bien batido, con los huevos, la mantequilla y el chocolate. Seguimos moviendo bien, mezclando bien hasta que se disuelva, así. El azúcar, ya tenemos bien disuelta el azúcar en el huevo, el chocolate y la mantequilla, y ya lo que vamos a hacer es ir tamizando la harina con un colador, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la maicena, por ejemplo. Este postre lleva muy poca harina, solo son 50 gramos de harina y no lleva levadura, con lo cual va a subir muy poco. Una vez tamizada la harina, seguimos moviendo bien, removiendo bien y mezclándolo todo. Así. Bien batido, bien mezclado. Así, perfecto. Y ahora lo vamos a pasar a las flaneras, que vienen a ser, suelen salir con estos ingredientes unas 6 u 8 unidades. Dependiendo de lo que la llenéis y dependiendo del tamaño de vuestras flaneras. Se van rellenando hasta 3/4 partes de su capacidad. Bien, pues ya tenemos aquí los moldes rellenos. Esta masa se puede congelar si queréis, no tenéis por qué consumir todas las unidades a la vez. Y ahora lo vamos a llevar al horno, que es el paso más importante de nuestro postre de hoy. Tendremos que tener este postre a mucha temperatura y poco tiempo. Concretamente en mi horno, para que os sirva como ejemplo, son 240 grados 7 minutos. Pero
lo que sí os aconsejo es que primero probéis con una sola unidad para cogerle el punto a vuestro horno. Pueden ser 6 o pueden ser 8 minutos, pero aconsejo que sea así, mucha temperatura y poco tiempo, ¿de acuerdo? Así que, sin más dilaciones, la llevamos al horno. Yo sí voy a meterlos todos a la vez para que se vayan haciendo, eso es, 7 minutos, 240 grados. Bueno, pues ya está, ya la tenemos, así. Las vamos a ir poniendo en una rejilla para que se enfríen, así. Y en un ratito vamos a ver la presentación, así. La colocamos en rejilla, perfecto. Bueno, pues ya lo tenemos. Yo os recomiendo que lo abráis así. Le pegáis un cortecito con la tijera, bien hasta abajo. Abrís. Y ahora debe de despegar, debe de soltarse bien, fácilmente. Y vamos a abrirlo. Vamos a ver el corte. Está súper tierno y súper jugoso. Mirad qué cosa más rica. Una maravilla. Bueno amigos, pues como veis ya tenemos terminado nuestro coulant de chocolate. Ha quedado perfecto en su punto. Este es su punto, hecho por fuera y líquido completamente por dentro. Y lo hemos acompañado con una bola de helado de vainilla y un poco de sirope de chocolate. Y una vez terminado, solo deciros que nos vemos aquí el próximo jueves en Pasteleaca. No faltéis.